Bueno, muy buenos días para todos. Sí, voy a estar pendiente del chat. Entonces, para los que no pueden o no les sirve su micrófono, dice que hay una falla de audio, bien. Entonces, también voy a estar pendiente del chat. Bueno, ¿de qué se trata esta actividad 5? Vamos a seguir trabajando sobre la función logarítmica. Estábamos diciendo que la función logarítmica es el inverso de la función exponencial. La función logarítmica es la función de la forma f de x igual al logaritmo en base a de x, donde a es el número real positivo diferente de 1 y x es la variable, lo que va cambiando. Decíamos que las funciones logarítmicas tienen unas principales características, que es, por ejemplo, si y es igual al logaritmo en base a de x, a siempre es mayor que 0 y a es diferente de 1. Por eso, el dominio de una función logarítmica, si no está adelantada o retrasada, es desde 0 a infinito. El dominio hablamos del eje X. Y el rango, que son los valores que toma en el eje Y, de una función logarítmica son los números reales, porque toma tanto valores negativos como valores positivos. Como el logaritmo en base a de 1 es igual a 0, la función siempre pasa por el punto 1, 0. Si ustedes se dan cuenta, este punto, así sea la función creciente o decreciente, siempre pasa por el punto 1, 0. Y como logaritmo en base a de a es igual a 1, la función siempre pasa por el punto a1. Si a es mayor que 1, la función es creciente. Y si a tiene valores entre 0,1 y 0,9, la función es decreciente. Bueno, eso también lo habíamos visto en la clase anterior. Espero que no haya dudas, pero si las hay, por favor, activen sus micrófonos y pregunten. Ahora, hablemos de la representación gráfica de esa función logarítmica. Para representar gráficamente un logaritmo, puede ser como paso a paso lo siguiente. Primero se determinan los principales puntos cuando x es igual a 1 y cuando x es igual a, de acuerdo al logaritmo. Se construye una tabla de valores. Se le dan valores desde 0 hasta 5. Por ejemplo, yo siempre pido que le den 5 valores o 6, entonces sería desde 0 hasta 5. Finalmente se ubican los puntos en el plano cartesiano y se unen mediante una línea curva. Para eso, pues, nos podemos ayudar de los curvígrafos. Si a es mayor que 1, se tiene que la función es creciente. Cuando el valor de x disminuye, se aproxima a 0, pero no toca el 0. Se aproxima, trata de tocar el 0, pero realmente no lo toca. Cuando el valor de a disminuye, la gráfica de la función crece más rápidamente. Y como les digo, si a tiene valores entre 0 y 1, entonces corresponde a las gráficas de logaritmos decrecientes. Acá les envío también, por favor, un enlace. Bueno, acá tuve un pequeño problema, pero yo se los envío nuevamente por el WhatsApp para que ustedes, por favor, vean un ejemplo de la gráfica de la función exponencial y logarítmica y para que las comparen también de logaritmos crecientes y decrecientes. Bueno, vamos a ver los ejemplos. En el primer ejemplo nos dicen escribir en forma exponencial cada logaritmo, luego hallar el logaritmo en base 15 de 225 igual a y. En forma exponencial se escribe 15 elevado a la y igual a 225. Y en este caso el y vale 2.
porque 15 a la 2 es igual a 225. El logaritmo en base 7 de la raíz cúbica de 2401 es igual a y. Entonces, en forma exponencial, escribiríamos 7 a la y es igual a la raíz cúbica de 2401. Luego se halla de la siguiente forma. 7 a la y es igual a la raíz cúbica, se descompone este número. ¿Pregunta? Laura, ¿puede escribir la pregunta? No se le escucha bien el audio. Bueno, entonces decíamos que este número 2401 lo descomponemos y nos podemos dar cuenta de que es una potencia de 7 a la 4. Eso equivale a 2401. Por lo tanto, si 7 a la y es igual a la raíz cúbica de 7 a la 4, podemos quitar la raíz y decir que esto es igual a 7 a la 4 tercios, de acuerdo al índice de la raíz. Por lo tanto, 7 a la y es igual a 7 a la 4 tercios, entonces se aplican las propiedades de radicación y potenciación y nos queda que y es igual a 4 tercios. Tips para que no lo olviden. En la calculadora las teclas logaritmo y logaritmo natural representan los logaritmos en base 10 y epsilon respectivamente es una constante llamada, como ya les había dicho, constante de Napier. Por eso para calcular el logaritmo en base 5 de 2 debe digitarse logaritmo en 2 dividido en logaritmo de 5 o logaritmo natural de 2 dividido en logaritmo natural de 5. Esto, para que lo tengan en cuenta, son tips para manejar la calculadora. Por favor, si no les sirve el audio, pueden hacer las preguntas por el chat. Hablemos del segundo ejemplo, es decir, trazar la gráfica de y igual al logaritmo en base 5 de x. Entonces, como les decía, primero se determinan los puntos cuando x es igual a 1 y cuando x es igual a 5. Prácticamente, si somos muy cuidadosos y tenemos un buen curvígrafo, podría decir que con estos dos puntos ya podemos graficar ese logaritmo, pero aún así le damos otros valores. Acá en este caso, por ejemplo, le dieron 1, 2 y 5. Y dos fraccionarios, que son valores que están entre 0 y 1. Y es igual al logaritmo en base 5 de un medio, y es igual al logaritmo en base 5 de un quinto, y y es igual al logaritmo en base 5 de 1, y es igual al logaritmo en base 5 de 2, y es igual al logaritmo en base 5 de 5. Esos son los valores que se reemplazan para hallar estos valores de y. Bueno, en este caso, pues lo podemos hacer con ayuda de la calculadora, y eso nos daría un logaritmo creciente que pasa por los puntos 0, 1 y 1, 5 para el caso del logaritmo en base 5 de x. O si lo tomamos como parejas de ordenadas 1, 0, 5, 1, es x y y. Ahora, vamos al tercer ejemplo. Trazar la gráfica de la función h de x igual a menos 4 por f de x más 1 si f de x es igual al logaritmo en base 5 de x. Entonces, acá lo que se hace es un traslado. Si ustedes se dan cuenta, hablábamos que f de x o la fórmula, mírenlo, acá está, si f de x es igual al logaritmo en base 5 de x, entonces vamos a coger esa gráfica original y la vamos a trasladar en este caso menos 4 más f de x más 1. Entonces hay traslado vertical y traslado horizontal.
Este menos 4 hace que la traslademos verticalmente 4 lugares. Es decir, 1, 2, 3, 4. Si ustedes se dan cuenta, en el papel milimetrado es más fácil de mirar esos traslados. Pero como está más 1, la quiere decir que se adelanta 1. Entonces, por ejemplo, voy a mirar los puntos críticos, que es el 1 y el 5. Por decir algo, el punto 1 estaba acá en la original, cuando x vale 1, y vale 0. Este punto, como se adelanta 1, ahora está en 0, 0. Pero no solo se adelanta 1, sino que se traslada 4 por este menos 4. Estamos hablando de esta misma gráfica inicial, pero ahora trasladada más 1 en X y menos 4 en Y. Entonces, adelantar una gráfica quiere decir hacerla con respecto al tiempo un lugar antes, en este caso que es más 1. Entonces se traslada este punto y se traslada este punto una unidad. Lo que nos queda, que ahora el punto pasa por 0, 0 y por 4, 0 para la siguiente gráfica. Pero no solo lo adelantamos 1, sino que lo movemos menos 4, es decir, hacia abajo. Entonces contamos 1, 2, 3, 4 y la gráfica pasa ahora 1, 2, 3, 4. Si se pueden dar cuenta, se trasladó no solo en el eje X, sino también en el eje Y. ¿Preguntas hasta acá? Pueden activar sus micrófonos. Bueno, Laura, igual estoy pendiente del chat. Puedes escribir las preguntas. Bueno, seguimos con otro ejemplo. Determinar el dominio de f de x igual al logaritmo en base 2 de 4 menos x. Como y es igual al logaritmo en base a de x está definida para los números reales positivos, entonces la función f de x igual al logaritmo en base 2 de 4 menos x está definida para todos los valores de x, excepto cuando x vale 0. Es decir, 4 menos x siempre debe ser mayor que 0. Esta x no puede valer nunca 4 para poder determinar el dominio. Por tanto, si x es menor que 4 y en consecuencia el dominio de la función es el intervalo entre menos infinito y 4. Vamos por el quinto ejemplo y dice lo siguiente. Trazar las gráficas indicadas en el mismo plano cartesiano. En este caso nos dan 4 logaritmos, que son f de x igual al logaritmo en base 1/2 de x, g de x igual al logaritmo en base 1/3 de x, h de x igual al logaritmo en base 1/5 de x y k de x igual al logaritmo en base 1/10 de x. Bueno, entonces pues, lo primero, como habíamos dicho en los pasos, es revisar el punto 1, 0 en cada una de las gráficas. ¿Qué pasa cuando la x toma valor 1, 0? Entonces, por ejemplo, acá dice, además las gráficas de f, g, h y k pasan por los puntos 1/2, 1, respectivamente 1/3, 1, 1/5, 1, 1/10, 1, de acuerdo a su logaritmo. Hacemos la tabla de valores y le damos unos valores. Estos valores de x son los valores que nosotros le damos para hallar esos valores de y. Entonces, en este caso, por ejemplo, decimos que el logaritmo en base 1/2 cuando x vale 1/10. Logaritmo en base 1/2 cuando x vale 1/3. Y lo vamos cambiando para poder hallar.
En caso de la primera, que es logaritmo en base a un medio de x, estos son los resultados. Y esta sería logaritmo en base a un medio de x. Ahora, para la segunda, logaritmo en base a un tercio de x. Entonces g de x sería logaritmo en base a un tercio de x, donde acá tendremos los resultados para g de x. H de x, lo mismo. Entonces todos estos valores, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos sacando? Teniendo en cuenta la calculadora científica. Con ella nos podemos colaborar para hallar estos valores. Dentro de la guía de pronto no quedaron los videos de enlace, se los enviaré inmediatamente terminemos vía WhatsApp en el grupo de Mathematics, donde también les recuerdo que pueden hacer las preguntas. Y k de x, los valores de k de x y el resultado de esas gráficas les va a dar 4 funciones decrecientes. ¿Por qué todas les dieron decrecientes? Acuérdense en que los logaritmos eran con base entre 0 y 1, un medio, un tercio, un quinto y un décimo. Entonces, aunque todas pasan por este punto, cuando x vale 0, y vale 1, todas son decrecientes porque tomaron valores en base de 0,1 a 0,9. Por eso todos los logaritmos son decrecientes. Ejemplo 6. Acá el ejemplo 6 era muy parecido al que ustedes tenían de tarea. Podemos ver la función lineal, la función exponencial y la función logarítmica. En este caso tenemos un logaritmo creciente, logaritmo en base 2 de x más 1. Tenemos la función lineal y igual a x, esta que ustedes pueden ver en rojo, y la función exponencial y igual a 2 a la x menos 1 menos 1. Como pueden ver, ahí están las funciones trasladadas. Para escribir la función y igual a 2x a la menos 1 en forma logarítmica, se le suma 1 a ambos lados. Es decir, y más 1 es igual a 2x, perdón, 2 a la x menos 1 más 1. Ese menos 1 más 1 desaparece y quedaría que y más 1 igual a 2 a la x menos 1, lo que quiere decir que x menos 1 es igual al logaritmo en base 2 de y más 1. Aquí ya lo escribimos como un logaritmo. ¿Qué hicimos? Cogimos esta parte y la pasamos a el logaritmo. Y este 2 a la x menos 1, que era la potencia, lo pasamos a este lado. X menos 1 igual al logaritmo en base 2 de y más 1. Ahora se suma 1 y se intercambian las variables. Y es igual a 1 más el logaritmo en base 2 de x más 1. Por tanto, la función logarítmica que se obtiene es y igual a 1 más el logaritmo en base 2 de x más 1, que es precisamente la que se graficó acá. Muchachos, ¿qué son las actividades? Entonces, las actividades de esta semana, como ustedes pueden ver, son solo 9 actividades. Algunas pues tienen unos ejercicios de memoria o ejercitación. Estas 9 actividades, por favor, tienen un plazo hasta el viernes, pero ustedes pueden, como siempre, hacer las preguntas, inquietudes por el grupo de Mathematics y a la mayor brevedad posible trataré de responderles. Muchachos, en cuanto a las gráficas, por favor, trabajen papel milimetrado. Es más fácil, tanto para que ustedes ubiquen el recorrido de la función como para hallar el dominio y rango de la función, donde ustedes pueden de una manera más fácil, diría yo,
graficar, ubicar y hallar el dominio y rango de las funciones. El primer punto, por favor, para que tengan en cuenta lo que hablé anteriormente de la teoría, considere una función logarítmica y igual al logaritmo en base a de x y responden estas preguntas. El segundo punto, determinar cuáles de las siguientes gráficas representan funciones logarítmicas. Entonces ustedes deben decir cuáles son logarítmicas y por qué cree que son logarítmicas. El tercero es completar, pasar de forma logarítmica a forma exponencial. Logaritmo en base 64 de 4 es igual a 1/3, entonces, ¿cómo se escribiría en forma de exponente? En forma logarítmica, entonces tenemos que si la forma exponencial es 8 a la 3 igual a 512, entonces, ¿cómo escribiría ese logaritmo? Perdón, esta parte estaba acá en el ejemplo 1, que nos dicen cómo se puede escribir un logaritmo con respecto a un exponente. Por ejemplo, acá teníamos logaritmo en base 15 225 igual a y, porque 15 a la y es igual a 225. Tenemos acá 15 a la y igual a 225. Ahora si lo pasamos a logaritmo, entonces es logaritmo en base 15 de 225 igual a y. Esto para que lo tengan en cuenta para la tabla. Bueno, después de llenar esa tabla, de completar la función logarítmica y función lineal, función logarítmica y forma exponencial, pasamos a representar gráficamente las siguientes funciones. Entonces, aquí tenemos 8 gráficas para realizar. Y a esas 8 gráficas le vamos a determinar el dominio y el rango de la función. El quinto y el sexto punto es muy parecido, determinar dominio y rango de la función. Entonces aquí en este caso ya le trasladan la gráfica logaritmo en base 3 de menos 5x más 3, se la adelantan. Y el sexto sí es de justificación, determinar si es verdadero o falso de acuerdo a la teoría. Bueno, creo que no, a partir de la gráfica, también graficando, acá hay un traslado tanto vertical como horizontal. Y en el octavo escribe la función y igual a 3 a la menos 5x más 4 en forma logarítmica. Luego traza la gráfica de la función y determine su dominio y su rango. Los que quieran y quieran ejercitarse más pueden hacer el ejercicio 9. Entonces realmente se les pide estos 8 ejercicios y este ejercicio 9, pues ese sí se lo dejo a consideración de ustedes, el que quiera ejercitarse, practicar más este ejercicio 9 que tiene 2 puntos adicionales. Bueno, muchachos, si no hay preguntas, doy por concluida la orientación del taller 5 para el grado noveno esta semana. No olviden también, por favor, revisar el trabajo colaborativo donde tienen una asignación para el jueves. Esto, por favor, utilizando su uniforme, puede ser de diario o el de física. Bueno, muchas gracias por su participación. Les deseo un feliz día.
Listo.